Primero, que tengan visión, ¿no? Que tengan una visión. Es muy importante tener una visión que sea además lo más compartida posible, una visión que tenga la posibilidad de alinearse con las visiones de otras personas, con las visiones que existen a nivel comercial, a nivel político, a nivel organizacional en su ámbito, ¿no? Necesitan tener una visión porque la visión es el sueño. Luego, la construcción de su empresa, ¿no? Será la construcción del instrumento que les permitirá llegar hasta esa visión, ¿no? Pero si no tienen esa visión, difícilmente conocerán bien la forma que tiene que tener ese instrumento. Por otro lado, la visión es lo que les permitirá no perder nunca el norte y no dejarse deslumbrar por las falsas luces, por los cantos de sirena que hay a su alrededor. Por tanto, tener visión, compartir esa visión siempre que se pueda y buscar esa visión en los demás que les rodean. Son importantísimos, precisamente es el lugar donde uno conoce la visión de otros, donde uno puede contar la suya. No solamente es porque hay conferencias y porque en fin, hay personas que hablan y que pueden contarte lo que hacen, ¿no? Sino también porque luego te los encuentras en otros lugares, el famoso networking que hay. En estos eventos es donde uno crece, ¿no? Luego uno se va a su casa a digerir, a generar sus propias ideas y demás, ¿no? Pero en casa es muy fácil cerrarse en uno mismo y perder esa visión compartida. Por tanto, animo a todos esos emprendedores a que vengan a este tipo de eventos y a Focus Room en particular, porque son lugares de encuentro de sus visiones con las de los demás.